Gracias por vuestra asistencia y al Banco Popular como anfitrión de esta jornada. Nosotros, desde el ICEX, desde la Dirección Ejecutiva de Investing Spain, estamos al servicio de todas las empresas y los empresarios mexicanos que están aquí hoy. Y nuestros servicios son gratuitos. Y, por supuesto, como entidad pública empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad, también estamos al servicio de las empresas españolas que quieran desarrollar proyectos en España o en terceros mercados con socios mexicanos. Mi intervención va a constar básicamente de tres partes. En primer lugar, voy a presentar los servicios y qué actividades desarrollamos en Investing Spain en ICEX. En segundo lugar, trataré de sintetizar las ponencias de esta mañana para resaltar más en detalle, porque cuando hablamos de inversión extranjera hay que pasar de la macroeconomía. Nadie tiene cliente que se llame Producto Interior Bruto, pero todo el mundo tiene mercados y mercados globales. Y vamos a intentar ir descendiendo a los aspectos más microeconómicos y a los factores determinantes y que condicionan las inversiones internacionales. Y vamos a explicar, por tanto, en tercer lugar, cuáles son esos factores, esas variables que en nuestra experiencia desde ICEX se manifiestan por parte de los inversores internacionales en general, pero en particular por parte de los inversores mexicanos en nuestro país. Nuestras responsabilidades, nuestras actividades en Investing Spain básicamente son cuatro grandes áreas de trabajo. Nuestro core business, nuestro negocio, es fundamentalmente la atracción de proyectos greenfield, nueva inversión industrial, tecnológica o de servicio de empresas, en este caso mexicanas, a través de un servicio de información y asesoramiento personalizado, y le acompañamos en toda la fase del proyecto de inversión, organizando agenda, misiones inversas, interlocuciones con departamentos ministeriales o empresas españolas que puedan ser suministradoras, proveedoras o socios tecnológicos, por un lado. En segundo lugar, ofrecemos a las empresas españolas la búsqueda de socios internacionales. Pueden ser corporate finance, pero también puede ser fondos de inversión, banca de inversión privada, capital riesgo en general, para tratar de hacer matchmaking deals a este respecto. Por supuesto, posicionamos a España como plataforma global de negocios e inversiones y intentamos mejorar con propuestas el clima de negocios en nuestro país favorable a la inversión internacional. Muy recientemente, y me referiré a lo largo de la intervención, podemos hacer referencia a la reciente Ley de Emprendedores, donde se ha flexibilizado todo el tema de los visados de extranjería, de la autorización de permiso de residencia y trabajo para los ejecutivos de empresas multinacionales, sean grandes o pequeñas, o para los inversores de terceros países, incluido, por ejemplo, la cuestión relativa al personal que tiene que formar a los trabajadores españoles. Y ahora, con estos procedimientos, se pueden hacer de una manera muy sencilla y muy rápida, en 10 días, básicamente, y el silencio es positivo, por referirme a algunos de ellos. Trabajamos desde Investing Spain en colaboración con todas las comunidades autónomas, con todas las agencias de promoción autonómicas y locales, de manera coordinada. Nosotros somos neutrales en las preferencias del inversor, siempre apoyamos al inversor, siempre estamos del lado del inversor y respetamos sus preferencias. Y también trabajamos con nuestra red de oficinas económicas y comerciales en el exterior, y en concreto pues en México con nuestra Consejería de Economía y Comercio de la Embajada de España en México, que también está a disposición de los empresarios mexicanos interesados en hacer negocios e inversiones en España. España ha recuperado la confianza de los inversores internacionales. El pasado año las inversiones directas extranjeras crecieron un 8%, un 8,8%, hasta alcanzar casi los 16.000 millones de euros, de acuerdo con las estadísticas del registro de inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Estos datos son datos que se pueden revisar, probablemente al alza, como probablemente lo contrastaremos con los datos de la UNCTAD, que se basan en el Banco de España y que incorporan otras operaciones de inversiones directas. Y los tres pilares fundamentales que establecen los fundamentos del crecimiento sostenido son el compromiso, la confianza y la competitividad. En España, durante los 2 últimos años, se ha apostado por el compromiso en el marco de la Unión Europea, con la Unión Económica y Monetaria, con la integración
con el euro, con la política monetaria europea llevada a cabo por el Banco Central, con una mayor coordinación fiscal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión de la Unión Europea, y en la construcción, que hace 2 años nadie hablaba de ello, pero ya es una realidad, de la unión bancaria y del supervisor único a nivel de la Unión Europea. La confianza se basa en el conjunto de medidas de política económica y reformas estructurales que han facilitado la corrección, como decía el secretario de Estado de Comercio, de los desequilibrios. Se ha ajustado el déficit en todos los niveles de las administraciones públicas, central, autonómica y local, y se ha culminado con éxito desde finales del pasado año 2013 la reestructuración del sistema financiero español, y está perfectamente preparado para superar con garantías y solvencia los test de estrés que se van a llevar a cabo por el Banco Central Europeo. Y lo que es más importante es el cambio del modelo económico hacia la competitividad, la transformación del modelo de crecimiento. Antes, hace unos años, España, para mantener o generar empleo, necesitaba crecer al 2,5 o al 3% del Producto Interior Bruto. Hoy en día, con tasas de crecimiento más modestas, ya es posible generar empleo. Y eso se ha basado en una apertura sin precedente de la economía española al exterior, protagonizada por las empresas españolas y las empresas establecidas en España, con la contribución del sector exterior, por un conjunto de reformas para potenciar la competitividad, y me estoy refiriendo a la reforma del mercado de trabajo, con la equiparación a los modelos de funcionamiento que existen en países como Reino Unido o Alemania, en términos de coste de despido, en términos de revisiones salariales, y dando un mayor protagonismo a los convenios a nivel de empresa, a las condiciones laborales a nivel de empresa, que prevalecen en todo caso sobre los convenios sectoriales o regionales. La Ley de Unidad de Mercado, para garantizar la libre práctica de los bienes y servicios generados por una empresa. La Ley de Emprendedores, a la que me he referido anteriormente, que además de cuestiones de financiación que se han visto en las mesas anteriores, se ha liberalizado todo lo que son los visados para inversores, para trabajadores y ejecutivos de empresas multinacionales. La liberalización de muchos servicios, incluidos los servicios profesionales, o el comercio minorista, la liberalización de horarios y, en definitiva, la reducción de barreras normativas y de cargas administrativas con las que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad y la mejora en general del clima de negocio. Y hay otras medidas que han venido anunciando el Gobierno, que todos ustedes conocen, como la reforma fiscal y otro conjunto de medidas, que el objetivo último es la facilitación del clima de negocio, de la actividad empresarial y la generación de empleo. Hoy se ha estado haciendo referencia a la economía española, a la economía mexicana. Probablemente desde el final no puedan haber esta transparencia, pero lo podemos facilitar. España es la 13ª economía del mundo y México es la 14ª. Tenemos muchas similitudes y muchas complementariedades entre el tejido empresarial. México tiene el doble, más del doble de población que España, y España tiene una renta per cápita algo más ligeramente superior al doble que la renta per cápita de México. Y son dos economías que han pertenecido y pertenecen al G20 y han registrado un crecimiento muy importante del sector exterior. Y me van a permitir referirme a las exportaciones de bienes, de servicios y a las inversiones directas en general. Porque la globalización es un camino de dos direcciones. No solo, como hacemos desde ICEX, se trata de promover la exportación española a México y la inversión de empresas españolas a México, sino también, como es un camino de dos direcciones, se trata de atraer la inversión mexicana a nuestro país, a España. España, en el comercio de bienes, ha pasado del 25% de Producto Interior Bruto al 34% a final del pasado año, y si analizamos las exportaciones de servicios vemos que la posición en cuota de mercado mundial de España y de las empresas establecidas en España es muy próxima a la de la India o Japón en exportación de servicios. Y podemos pensar, claro, España es una potencia turística mundial, somos el segundo país del mundo de acuerdo con ingresos por turismo, el cuarto o el tercero según el año en número de pasajeros. El año pasado recibimos 63 millones de pasajeros
de turistas, con pernoctaciones y gastos en nuestro país, es verdad, pero el turismo solo representa menos del 40% del total de los ingresos de los servicios exportados por empresas establecidas en España. Las empresas españolas y las empresas establecidas en España son muy competitivas en términos de bancos, seguros, logística y transporte, tecnología, temas de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de servicios empresariales, nearshore, etcétera. Es una plataforma global donde se están focalizando los grandes operadores mundiales para proveer este tipo de servicios cuando uno piensa que el mundo es el mercado de referencia, como no puede ser de otra manera. En términos de inversiones, España es el 12º país en stock de inversión directa recibida, de acuerdo con los datos de la UNTA, pero es el 11º inversor en el exterior, es decir, es el camino de dos direcciones. Las empresas españolas han ganado competitividad mundial invirtiendo en terceros países y España se ha mantenido y está en el foco de atracción de los inversores internacionales en general, en nuestro país en muchos sectores. Hay muchas empresas de todos los países establecidos en nuestro país. Hay más de 12.800 empresas multinacionales en todos los sectores de actividad, porque el tejido industrial y tecnológico de España, como ustedes conocen perfectamente, es bastante diversificado. Según Thomson Reuters, de las 100 empresas tecnológicas que desarrollan actividades de I+D más importantes en el mundo, 90 de ellas están también y desarrollan actividades de I+D en España y emplean a más de 1.250.000 trabajadores estas empresas extranjeras. ¿Y quién invierte en España? El primer inversor son los Estados Unidos, le sigue Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y México es ya el 6º país inversor en nuestro país, en las empresas mexicanas, con más de 162 filiales españolas de unas 80 empresas multinacionales mexicanas. Y nosotros desde ICEX estamos llevando a cabo un plan de sedes, un plan de captación de empresas multilatinas para que la puerta de entrada en Europa sea España de estas empresas. Las empresas mexicanas invierten en muchos sectores, en transporte, en agroalimentario, en real estate, en construcción, con Cemex, y aquí pueden ver en general el conjunto de empresas extranjeras donde invierten en nuestro país, en software, en automoción, en productos de consumo, en transporte y logística, en turismo y real estate, en automóviles, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué busca un inversor extranjero cuando se dirige a nosotros? Primero, el mercado. Piensa en el mercado como un mercado mundial. Y España está bien posicionado como una plataforma global de negocios, como puerta de entrada para la Unión Europea, que es un mercado de 500 millones de consumidores con una de las rentas per cápita y unas condiciones de exigencia muy elevadas. Y siempre hemos presentado a España a los inversores europeos como la Gates para Latinoamérica. Y en base a este plan de sedes multilatinas, nos estamos encontrando no solo que la puerta natural de entrada de las empresas multilatinas a Europa es y puede ser España, sino que se posiciona para abordar el mercado de norte de África, de Oriente Medio e incluso de Asia. Y hay algunas empresas brasileñas que ya están llevando los temas de negocio en Asia a través de sus sedes en España. España tiene una amplia red de convenios de doble imposición y de convenios de acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Al acuerdo para evitar la doble imposición se referirá a continuación el siguiente ponente entre España y México, lo cual le favorece enormemente a los negocios bilaterales. La red de infraestructuras en España son, de acuerdo con los principales indicadores internacionales de competitividad, la más moderna de Europa, tanto en puertos, aeropuertos, autovías y autopistas, trenes, incluido el tren de alta velocidad, el transporte urbano, etcétera, que confiere a las empresas una gran operatividad. En los puertos de Algeciras, de Valencia y de Barcelona, en todo lo que es el tráfico por el Mediterráneo y hacia el Atlántico, desde Asia, los grandes operadores asiáticos tienen apoyos logísticos en nuestros puertos, igualmente los grandes operadores americanos. Y
si analizamos el coste de un container, por ejemplo, colocado en Madrid a través de Valencia, del puerto de Valencia, desde América, es sensiblemente inferior, según el tipo de producto, al mismo container localizado en Madrid si fuese por cualquier otro puerto europeo, sea Portugal o Ámsterdam, etc. La competitividad de la red de transporte, infraestructuras y logística, que es muy importante. Ofrecemos incentivos económicos regionales. En las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, este es el mapa de incentivos. Depende de donde usted decida colocarse, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le podrá conceder subvenciones a fondo perdido, no retornables, en función de los conceptos y que puedan ser subvencionables y del empleo. Estos son la intensidad de la ayuda en función de las zonas para grandes empresas. Si de origen son pequeñas y medianas empresas mexicanas, de acuerdo con la definición europea, que mediana empresa es por debajo de 250 trabajadores y por debajo de 50 millones de euros de facturación o 43 millones de euros de balance, y pequeña sería por debajo de 50 trabajadores y 2 millones de euros de facturación, esta intensidad de la ayuda se puede ver incrementada más un 10% o un 20% según sea mediana o pequeña empresa, porque los colores se refieren, como he dicho, a las grandes empresas y en muchos sectores. Otra de las condiciones es el régimen fiscal. La carga fiscal que soportan las empresas en España en comparativa internacional es moderada, si la comparamos con la media de la OCDE y Estados Unidos. Actualmente el impuesto de sociedades es entre el 3 y el 25%, pero ya está anunciada una reforma que reducirá este porcentaje. Y le quiero llamar la atención sobre el régimen ETVE, el régimen especial, que es una sociedad holding, que seguramente ustedes estén familiarizados con ella, pero que las empresas de Estados Unidos, de México y de Brasil la utilizan. De hecho, gran parte, casi la mitad de la inversión directa procedente de México se está canalizando a través de este régimen de ETVs, porque es un régimen favorable cuando va a operar en el mercado global con otras filiales desde España y otros núcleos de actividad en Europa o en terceros países desde España. En incentivos a la I+D, de acuerdo con la OCDE, siempre comparaciones internacionales, tenemos el segundo sistema, después de Francia, más favorable a los esquemas de I+D, más I, básicamente por las deducciones en el impuesto sobre sociedades, el Patent Box System y los beneficios y préstamos e incentivos que existen por parte del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Estado de TICS o del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de I+D+I, con ENISA, CEDETI, etcétera. Hay una amplia oferta que en función del proyecto nosotros podemos ir dirigiendo a cada una de las empresas en estos proyectos. En tecnología, en temas de mercado de trabajo, o sea, nos hemos referido al mercado de trabajo en España y a las reformas, al incremento de la productividad y a la reducción de los costes laborales, que se ven más gráficamente en estas estadísticas del Ministerio de Economía alemán, el coste por hora en el sector privado, y lo que es más importante, porque no solo hay que mirar al coste por hora, sino a la calidad y la formación de la mano de obra, y España se posiciona en cuarto lugar de acuerdo con el número de personas con educación superior, terciaria y tecnológica en toda la Unión Europea. Nuestro país ofrece una amplia red de parques tecnológicos por todo el territorio, 81 parques tecnológicos, y no quiero terminar este apartado sin referirme básicamente a las escuelas de negocios internacionales, donde España a nivel mundial tiene 3 escuelas de negocio con MBAs en el top 25 en el mundo. Si hacemos este ranking para Europa, estas 3 escuelas de negocios serían la primera, la tercera y la quinta y sexta igualada en nuestro país. Hay muchas empresas de México en nuestro país. Ya se ha referido el ministro del Secretario de Estado de Economía anteriormente, además de la que ustedes pueden ver aquí, se ha hecho referencia a ADO, que adquirió Avanza, a Aeroméxico, a Carbo, a BSD, que hoy en la segunda
panel podrán contar con Arturo Cervantes, que está apostando fuertemente por nuestro país como empresa tecnológica, y en lo que va de año ya ha empleado más de 192.000 horas hombres en negocio. TECVA es una incubadora de la Secretaría de Estado de Economía mexicana con la que colaboramos intensamente y tiene muchos casos de éxito que se podrían enunciar. Siempre corremos el riesgo de dejarnos algunos, pero me gustaría mencionar a Dinaware, Integra e incluso también a BSD, que aterrizaron en nuestro país de la mano de TECVA, con la que colaboramos muy intensamente. Nosotros en ICEX Investing Spain tenemos un programa de subvenciones también de fondo tecnológico que sacamos anualmente. Es un programa modesto de 200.000 euros de subvención a fondo perdido para proyectos de I+D que ayudan a la implantación o al desarrollo del proyecto para aquellas empresas de capital extranjero establecidas en nuestro país. Y estos son algunos de los ejemplos de empresas mexicanas que han recibido estos fondos. Hubo más de 20 empresas que han aplicado a este fondo y que le permite facilitar en los primeros años su penetración en el mercado español. En España existen grandes oportunidades de negocio en el sector del aeroespacial, el sector de los transportes y automoción, el sector de las tecnologías de información, en real estate and tourism, en agroalimentario, en biotecnología, en recursos mineros y recursos naturales y medio ambiente. Presentamos muchas capacidades a nivel mundial. España es la 8ª potencia industrial en aeroespacial. Todo el tema de vuelos suborbitales, vuelos no tripulados, etcétera, está habiendo desarrollo de países terceros y de empresas de países terceros. En automoción, en los 2 o 3 últimos años, todas las grandes multinacionales del sector de la automoción han anunciado que van a desarrollar nuevos modelos en sus plantas en España, y así sucesivamente. Quería terminar mi intervención recordando que desde ICEX estamos a vuestra disposición para trabajar en la implantación y el desarrollo de las inversiones de todas las empresas mexicanas que no están en nuestro país. Serán siempre bienvenidas a nuestro país, y aquellas que están para reforzar su apuesta por España y aprovechar las sinergias también con las empresas españolas, tanto en nuestro país como en terceros mercados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por venir y muchas gracias al Banco Popular por la invitación y a la organización tan espectacular de estas sesiones. El propósito de mi presentación es explicarles qué es esto del convenio para evitar la doble imposición entre España y México y cómo se incardina esto en el sistema tributario de ambos países y la importancia que tiene esto en el desarrollo de la actividad empresarial común entre ambos países. Obviamente, en primer lugar, todos los que pretendemos saber de algo, pretendemos decir que es lo más importante aquello que sabemos en la actividad empresarial. No es verdad. Todo el sistema fiscal es muy importante en el desarrollo de la actividad empresarial, pero obviamente se enmarca dentro del conjunto de la estrategia de negocio de cualquier inversión, pero adquiere una importancia relativa y conjunta con de los demás elementos claves en el desarrollo de la actividad empresarial. Esto, como veremos y mencionaré más tarde, tiene a su vez también una importancia específica de naturaleza fiscal que luego comentaré. ¿Por qué es necesario un convenio de doble imposición? Perdonen por el acrónimo, el CDI es Convenio de Doble Imposición. Como toda la normativa y especialmente la tributaria son nombres muy largos, pero bajo el acrónimo CDI queremos decir Convenio de Doble Imposición. Y no me voy a referir a todo lo que en fiscalidad internacional se habla en relación al CDI, porque en este caso partimos de un punto de partida que José Carlos ha explicado muy bien y que es muy importante. Estamos hablando de dos países que hoy son la tercera y la decimotercera y la decimocuarta economía del mundo, y los términos de relación son muy parecidos. Y sobre una base de partida que es muy importante a la hora del desarrollo de la normativa convenida, que es un entendimiento de la apertura de la economía como necesaria, o la apertura de las fronteras también fiscales para el desarrollo de la economía. Los dos países han entendido desde hace tiempo
que las inversiones de compañías en el extranjero y de otros países en España es un factor de riqueza nacional, y los dos países han entendido también el factor de competitividad que eso supone para el desarrollo incluso de las propias administraciones. En este punto solo diré que hay un elemento nuevo hoy en el mundo que indirectamente también ha citado José Carlos, que es también muy relevante. Hoy, además, hay una enorme competitividad fiscal internacional de los Estados compitiendo por atraer inversiones a sus propios países. Este es un factor que hoy los dos países conocen y los dos países están dispuestos a competir también desde esa perspectiva. ¿Por qué, en definitiva, y asumiendo que partimos de la misma concepción de la economía en general, es importante un convenio de libre imposición? Los países parten obviamente de la necesidad de allegar sus recursos públicos bajo un sistema fiscal propio. Eso es lo que se llama la soberanía fiscal de un país. Si uno parte de la necesidad de fomentar la inversión en el extranjero y de los extranjeros en España, en el propio país, su sistema fiscal ideal desde esa perspectiva aparentemente sería hacer tributar a todos los que invierten en el país y además todos los nacionales de ese país tributando por lo que invierten en el mundo. Obviamente la compatibilidad de esas dos posiciones, cuando dos países quieren lo mismo, exige que se pongan de acuerdo en cómo resolver eso, que generaría un desincentivo a la inversión en el extranjero y del extranjero en España, derivada del exceso de tributación, derivada a su vez de la potestad tributaria de los dos países. Para resolver eso que desde principios del siglo se entendió como un desincentivo para la inversión en el exterior, se crearon los instrumentos de convenidos, que básicamente consiste en el acuerdo entre dos países de cómo se reparten la carga tributaria por cada una de las rentas que luego veremos. Hoy, cualquier sistema tributario se basa en la legislación interna más el conjunto de todos los acuerdos convenidos bilateralmente con los distintos países. Veremos al final que México tiene 55, creo que son, convenios bilaterales de doble imposición, España tiene 94 y hoy en los países desarrollados ya es un elemento de competitividad, como también ha señalado José Carlos, el número de convenios que un país tiene. Y eso se basa en que hoy la arquitectura de los sistemas fiscales internacionales se basan precisamente en lo que es capaz cada país de estimar o desarrollar como sistema fiscal propio, más aquello que es capaz de convenir con otros países. Como eso, obviamente, no se puede estar improvisando y negociando individualmente cada vez, la referencia para hacer esos pactos sobre doble imposición es lo que la OCDE, como resultado de lo que antes ya hizo la Liga de Naciones, etcétera, que no les voy a aburrir con la historia de esto, pero con eso quiero decirles que es un modelo muy desarrollado internacionalmente. Es verdad que originalmente muy desarrollado por los países anglosajones y hoy adoptado con generalidad, bajo un marco que es el modelo de convenio de la OCDE, que tiene básicamente dos objetivos. Este primordial que decimos de evitar la doble imposición, es decir, incentivar la actividad transnacional, empresarial empresarial en general internacional, y luego nos referimos también a prevenir la evasión fiscal, que también es un objetivo típico, clave para eso. Para entender cómo funciona, por tanto, un convenio de libre imposición hay que tener en cuenta algunos conceptos que me permítanme señalar. Los convenios de doble imposición se basan, en primer lugar, en la aceptación de identificar lo que es el país de la residencia y el país de la fuente. Esto significa
El país de la residencia es aquel país de donde el inversor se entiende como nacional. En vez de nacional se entiende residencia, porque no es exactamente el concepto de nacionalidad relevante. Y el otro concepto es el país de la fuente, que es el país donde se obtienen las rentas distintas del país de residencia. A partir de ese concepto, de esos dos conceptos, los gobiernos de los países deciden repartir la carga tributaria, que de no repartirse sería excesiva, porque cada uno pretendería hacer tributar a los dos por ambos conceptos. Y eso se hace no bajo un sistema fiscal general, sino se dice por cada uno de los tipos de renta se establece un reparto específico de esa carga tributaria. Voy a señalar los más importantes o los más típicos para hacernos una idea exacta de lo que queremos decir. En primer lugar, obviamente, hay una decisión a tomar alrededor de cuando una empresa opera en otro país y hace estructura algo más que la simple venta de mercancías o de cualquier servicios en ese otro país, sino estructura una base de negocios. Esa estructura o esa ordenación de los medios materiales y humanos con ánimo de permanencia para obtener unas rentas, se ha de decidir cómo tributa, porque en principio el país de la residencia haría tributar esa renta y en el país de la fuente exactamente igual. Respecto a ese tipo de rentas son las que se llaman beneficios empresariales. Otro tipo de rentas son aquellos que se derivan de la financiación de la actividad en el otro país. Obviamente, otra renta son los beneficios obtenidos de la participación en entidades en el otro país. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los royalties y los derechos pagados por ejercer actividades. Por supuesto, las ganancias de capital. Cuando yo invierto en un inmueble en un país distinto del mío y posteriormente vendo, esa plusvalía, ¿dónde tributa? ¿En España? ¿En el otro país? ¿Cómo se reparte eso? Es crítico. A su vez, también hay mecanismos en aquello que no nos ponemos de acuerdo o que no identificamos comúnmente, le llamamos otras rentas, y a su vez sobre eso también se conviene, o las rentas inmobiliarias. Dicho todo eso, a su vez los dos países establecen un mecanismo que se llama, para evitar la doble imposición, que es asumiendo que hay una parte de impuesto que se puede pagar en otro país, cómo eso se recupera en el país de la residencia. Déjenme añadir solo dos comentarios relevantes en relación a los conceptos que son críticos a entender en relación a los convenios. También, como he dicho al principio, en los convenios de doble imposición tienen como propósito evitar la doble imposición, es decir, evitar los costes asociados al ejercicio de actividad en otro país, pero también los gobiernos, y este es un propósito cada vez más importante, tratan de evitar la evasión fiscal. Y introducen básicamente tres grandes tipos de materias que son relevantes y ustedes tienen que tener en consideración. Por un lado, todas aquellas normas que imponen los convenios en relación a cómo se deben interpretar las normas del convenio, es decir, todo lo que trata de evitar el abuso de convenio, que se llama, es decir, que yo no solo evite la doble imposición, sino que llegue a la no imposición, que se llama. Todo este otro mundo muy importante alrededor de los llamados precios de transferencia, es decir, todos los mecanismos que hay para poner precio a todas las transacciones entre las entidades del mismo grupo, que se asume que de no ponerlos una referencia al precio de mercado, las compañías lo que harían es pactar un precio que fuera conveniente para mejor aprovechar el sistema fiscal más conveniente, es decir, pondrían los ingresos en los países de menos tributación y los gastos en los países de más tributación. Esto, que parece un poco abstruso, o puede parecerles un poco abstruso, es quizá la materia más
relevante en materia de fiscalidad hoy del mundo, y tengan en cuenta que se estima que alrededor del 30% de todas las operaciones transnacionales se hacen entre compañías del mismo grupo. Con lo cual, lo que hoy se juega en las administraciones tributarias por fijar o no buenas reglas en esta materia es muy importante. Y finalmente otra cosa que me parece también clave, que es el acuerdo entre todas las administraciones cada vez mayor de intercambiar información. Hoy, en fin, hay que asumir que toda la información tributaria relevante de cada uno de nosotros y de las compañías, etcétera, es compartida por las administraciones tributarias. Finalmente, en esta materia de principios generales, decirles que hoy todo el sistema tributario convenido está siendo objeto de revisión en el marco de la OCDE, en un grupo de trabajo muy importante que hay, que se llama BEPS, y que afectará mucho a los principios generales. Son los tipos de rentas o cómo establece el convenio de doble imposición entre México y España la tributación de las distintas rentas. Quiero señalar en primer lugar que vean que este convenio se firmó por España y México en el año 92. Entró en aplicación en el año 95. Han pasado los años suficientes como para entender que esa posición relativa que decía al principio de común entendimiento de la posición relativa del entendimiento de la importancia de las inversiones bilaterales ya no es la que era en el año 95. Eso ha motivado que a iniciativa de Casa de América hoy se está discutiendo por un conjunto de empresas mexicanas y españolas con mucha intensidad cuáles son todas las propuestas que cabe hacer para mejorar este convenio, porque precisamente se entiende que ya, y de hecho se va a empezar en julio, la renegociación del convenio, que se llama precisamente porque han cambiado hoy ya las circunstancias. Hoy México está en una posición que nada tiene que ver, y España tampoco, aquella que era del año 95. Como les señalo ahí, en el convenio actualmente dice que las rentas, por ejemplo, y les señalo brevemente cada una de ellas y lo que dentro del grupo de trabajo de Casa de América estamos tratando o comentando en relación a cada uno de ellos, básicamente. En relación a las rentas inmobiliarias, se establece el convenio que no se establece ninguna previsión especial de compensación de la doble imposición y tributan las rentas obtenidas en cada país prácticamente al mismo tipo del 25%. Los beneficios empresariales, en cambio, sí se asume que la tributación es en el país de residencia, que a su vez se elimina la doble imposición por vía de aplicar el mismo tipo. En los dividendos sí habrá un factor de negociación porque seguramente se pueda llegar a acordar, o es la previsión de las compañías, un tipo cero respecto al tipo del 5% o del 15% que actualmente aplica. Más difícil será evolucionar en materia de intereses, en donde los tipos están en el 4,5% para banca y en el 15% para el resto, que por otro lado son mejores que los tipos internos. En materia de cánones también se pretenderá bajar a tipos inferiores al 10% y en cualquier caso los cánones, tal como está en el convenio, si no hubiera convenio, vean la diferencia de tipos que habría respecto a las legislaciones internas. Y en ganancias de capital, obviamente, la búsqueda del tipo actual del 0 sería el ideal. Como les decía, y ya con esto finalizo, lo que queríamos transmitirles es la importancia que tienen los convenios de doble imposición y en concreto el convenio de imposición entre España y México y la importancia que tiene
ese convenio como configurador del coste tributario de la actividad empresarial de los mexicanos en España, de las empresas mexicanas en España y de las empresas españolas en México. Hoy ambos países, y esta no es la situación con el resto de los países, pero mantienen una posición muy equilibrada respecto al interés empresarial común y además mantienen una posición de política fiscal común que favorece mucho el interés en llegar a acuerdos en esta materia. Obviamente, todos los acuerdos de doble imposición, a su vez, han de enmarcarse en otros elementos, otros acuerdos internacionales claves para la inversión, que tienen aspectos de naturaleza fiscal, y como son los referidos a las materias de seguridad social, etc. Espero que el año que viene, si volvemos a tener esta presentación, les podamos decir que fruto de las negociaciones que actualmente, o el libro blanco que estamos desarrollando en Casa de América sobre esta materia, todavía les pueda decir que el convenio es todavía mucho mejor que el que tenemos. Muchas gracias. Buenos días. Primero, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Soy hijo de empresario y sé lo complicado que está todo y lo duro que es sacar adelante estas cosas, y además directivo del banco, y por eso pues muy agradecido. Sí quiero agradecer también a la gente del banco y que ha estado detrás de todo este montaje, ¿no? Pues concretamente a la gente de Carlos Balado, a mi equipo del director comercial José Ángel Amor y Carlos Llamera, a José Manuel Piñero y su equipo. O sea, yo creo que han hecho una labor magnífica de que todo esto sea algo maravilloso, y espero que hayan disfrutado y sigan disfrutando en los días que están aquí, ¿no? Bueno, yo podría acabar mi presentación con tres cosas, dejando con tres grandes mensajes, ¿no? El popular, hemos dado crédito, damos crédito y seguiremos dando crédito. Es decir, hemos sido, somos y seremos el banco de las pymes. Esto no es un mensaje que digamos ahora ex novo. Yo no voy a hablar de mis colegas la competencia, pero ahora está de moda el hablar de pequeña y mediana empresa, pero sí podemos decir con orgullo que el banco, yo he tenido el privilegio de estar desde el año 87 que acabé mi máster, tuve el privilegio de estar aquí, y desde hace muchos años y antes el banco ha tenido una preocupación y un foco constante por cómo ayudar más y mejor a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, a los autónomos y a sus familias, que luego pues les contaré un poco, ¿no? No son palabras huecas, ¿no? Le daré algún dato luego. Seguimos siendo líderes en créditos ICO, con una cuota de casi el 25%, y bueno, pues son hechos concretos que demuestran que la apuesta del popular, en este caso, es por el modelo de pymes, ¿no? Bueno, si entro en materia, no voy a dar muchos datos para ganar un poco de tiempo. Nuestro presidente ya ha dado algún dato del banco y de cómo estamos, pero sí dar un overview global del grupo. Seguimos siendo líderes en banca minorista, tenemos 2.000, casi 300 oficinas, como antes comentaba, muy implicado en pymes, cuotas de mercado, pues ven en el mapa por regiones, en algún caso superior al 5 y en otra pues mayor que el 5, 228 oficinas en el extranjero, en Portugal 209 y 20 en Florida, y pronto, pues como ya saben ustedes por nuestro compañero José Piñeiro, pues empezamos la aventura de seguir aprendiendo y tratando de enseñar alguna cosa de la mano de B por Más, que me consta que aquí hay clientes, y seguro que esto será pues un principio de un gran camino, ¿no? Bueno, también como dato que antes dijo nuestro presidente, para España el tejido de las pymes supone pues un 70% en el PIB, que además se incrementa casi a un 75% cuando hablamos de empleo, ¿no? O sea, claramente, si en este país pues queremos aumentar e ir mejorando pues esas brotes verdes, más que verdes que estamos viendo, la apuesta por las pymes es clara y es un elemento, como ven ustedes ahí, de crecimiento del empleo, ¿no? Bueno, evidentemente pues la banca sigue siendo parte fundamental de la situación financiera de las pymes, pues sigue habiendo una elevada dependencia del canal bancario, como ven ustedes ahí, pues el 53% en financiación ajena, y de ahí, de ese 53, pues casi el 72 son proveedores y el resto es pues banca, ¿no? Bueno,
sí, esa transparencia, lo que también dejar un poco de manifiesto, que como antes decía, que el Banco, el Popular, a pesar del desapalancamiento de la crisis y de la caída de empresas, hemos seguido creciendo. Es decir, pues en España, lamentablemente, y ahora vemos, parece que hay una involución, hemos caído en el número de pymes. En cambio, en el banco la apuesta sigue siendo firme y hemos seguido creciendo con un crecimiento neto de más de 100.000 empresas clientes, ¿no? Bueno, si tuviera que pararme aquí un poco, ¿cuál es el foco o cuál es el éxito del banco en las pymes? Pues luego lo iremos viendo. Básicamente es un negocio de personas, es un negocio de cercanía, es un negocio de carterización, es un negocio de especialización. El éxito del banco sigue siendo, y luego lo concretaremos, estar muy cerca del negocio. Cada cliente es diferente, cada necesidad de cada cliente es diferente y eso es un poco lo que hace que esa cercanía, ese conocimiento, hace que el banco sea capaz, y perder la palabra, de hacer trajes a medida. Yo siempre digo que los productos son commodities, la diferencia es en saber escuchar, volver a escuchar y vender no lo que el banco quiere, sino lo que el cliente realmente necesita. Y eso es un poco lo que hace diferente, luego veremos, al Popular, ¿no? Ahí tenemos gestores de empresas que están muy cerca de esos clientes, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco igual que a pesar de que en España los créditos claramente han bajado, en pymes hemos crecido el 9,7% y nuestra cuota ha pasado del 7,07 al 7,42, aumentando en 35 puntos básicos. No le voy a dar muchos más datos, sí dejar claro que seguimos líderes en ICO. ICO es el Instituto de Crédito Oficial, es un organismo público que ayuda de la mano de los bancos a poder facilitar crédito a comercios, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y ahí, como ven, hemos sido líderes en el 2012, hemos sido líderes en el 2013 y seguimos siendo líderes en el 2014, a fecha de hoy, pues con una cuota de casi del 20,5%. ¿Dónde está también parte del secreto? En la carterización. Es decir, antes repito un poco, el banco tiene unas 540.000 empresas y lo que hemos ido haciendo es tratar de carterizarlas, es decir, asignar a cada cliente nombres y apellidos concretos de especialistas. En una fase inicial, pues directamente con directores y apoderados, y luego en otra fase con gestores de empresa con formación específica y especializado para atender más y mejor a estos clientes, ¿no? Ahí vemos un poco que la parte de arriba están caracterizadas las que tienen más potencial. Es decir, por eso un poco el margen bruto todavía es más corto que los clientes que están caracterizados por directores, ¿no? Tenemos 780 gestores en casi 600 empresas. Es decir, ahora podemos decir que tenemos cobertura nacional de especialistas o de gestores que tienen su grupo de empresas o su grupo de pymes o de comercios y a los que tienen que conocer. Es decir, el gran secreto, vuelvo a repetir, es la cercanía. Es que cada cliente o cada gestor sepa las necesidades reales de ese cliente y se anticipe. Yo creo que el gran reto es que no seamos reactivos, sino seamos proactivos, ¿no? Allá hacemos un mapa de España para no cansarle, donde vemos un poco cómo están distribuidos los gestores, pero el mensaje es que ahora mismo el banco cubre toda la geografía española y cualquier pyme pues puede acudir a estas empresas, a estas oficinas y ser atendido, ¿no? Bueno, aquí hay un tema importante que es innovador, que además de los gestores hemos creado lo que llamamos centros de empresa. Tenemos 8 centros de empresa por toda España, que coincide básicamente con las territoriales que tiene el banco, y el matiz es que estos centros de empresa, con 150 personas, lo que hacen es visitan clientes nuevos y hacen la primera venta. Es decir, nos anticipamos, estas personas hacen mucha labor de campo, hacen mucha labor de información, hacen la primera venta, rematan esa primera venta pues con un crédito, con una financiación, y a partir de ahí ya lo mandan para que sea una relación más permanente, más sostenible, a lo que llamamos gestores de empresas, ¿no? Bueno, este concepto es muy, muy innovador, seguimos creciendo y además tenemos lo que llamamos oficinas de empresas. Oficinas de empresas, yo creo que la banca, como todos saben ustedes, cada vez más iremos a un modelo más especializado. Es decir, luego veremos, no es lo mismo una gran empresa que una pyme, que un particular,
que lo que llamamos banca privada. Claramente, pues el modelo será en que iremos creando o diseñando oficinas, como en este caso, solo para empresas, con personas, con directores enfocados solo a atender las necesidades, en este caso, de pequeñas y medianas empresas y de comercios y de autónomos, ¿no? Bueno, aquí, para que vean ustedes, ya cambiamos un poco el tercio, la apuesta que estamos haciendo este año en publicidad, que si pasan por alguna oficina del banco pues lo pueden ver. Esta campaña es nueva y lo que hemos buscado es compañías conocidas y menos conocidas a nivel regional y alguna transversal a nivel nacional, y para demostrar que son compañías que empezaron con nosotros. Por aquí Panama Jack pues empezó hace 29 años con el Popular, o Borges o Codorniu. Hemos ido adaptando un poco el mensaje a cada regional. O sea, en Barcelona pues hemos cogido Codorniu, Panama Jack ha sido más nacional, Borges tal, Pipas Facundo en otra parte. Hemos buscado empresas que en el tiempo, hace 25, 26, 30 años, empezaron con el Popular y hoy siguen con el Popular. Por eso antes le decía que esto no es un concepto nuevo que sale ahora, sino que tradicionalmente el banco ha hecho una apuesta seria por estos comerciantes, por estos autónomos que empezaron de la nada. Hoy Panama Jack es una empresa conocida, o Borges, pero hace 25, 26 años pues tenía su pequeño taller, empezaba humildemente y contó con el apoyo de un director de una oficina cercana a su lugar de fabricación, y eso es un poco nuestra gran diferencia, ¿no? Bueno, además claramente pues el banco apuesta en el tema de pymes por buscar acuerdos con colectivos. O sea, estamos siendo muy activos a la hora de llegar a acuerdos pues con tema de franquicias, para ayudar al máster franquicias a abrir nuevas franquicias. Bueno, pues ahí tenemos más de 41 partners, tenemos más de 100 socios, y estamos un poco pues trabajando tanto a nivel nacional como internacional. El último que hemos firmado es pues que es muy conocido, el grupo Restalia, que está creciendo mucho tanto en España como fuera, 100 montaditos, y ahí somos muy proactivos en buscar acuerdos que faciliten a los franquiciados financiación para crecer y formación internacional, ¿no? Evidentemente, otro punto fundamental es el sector agroalimentario. Ahí tenemos más de 80.000 clientes con un volumen de negocio de 6.500 millones de euros, y ya también tenemos más de 300 gestores especializados en el sector agroalimentario. O sea, seguimos con el concepto de especialización. O sea, tenemos que conocer muy bien las necesidades de esa pyme, de ese comercio, de ese autónomo, que no es lo mismo un sector agro que un sector automotriz, que un sector de deporte, ¿no? Somos muy proactivos en tema de ferias y buscamos acuerdos globales pues con FedEx, con grandes organizaciones empresariales españolas o locales, con el objetivo de buscar trajes a medida para poder ayudar en esa región, o en esa zona o en esa provincia a ese empresario que empieza, ¿no? Estamos siendo muy activos en el tema también de los emprendedores. O sea, que estamos apoyando mucho a emprendedores que comienzan. Y para acabar, y así te preguntas, antes hablamos mucho del tema de carterizar a los empresarios, pero tan importante es la empresa como tal como sus dueños. Es decir, bueno, pues ahí hemos creado una nueva marca que se llama Óptima, que ahora veremos más tarde un vídeo, con la idea igual de no solo cubrir las necesidades empresariales de esas personas, sino también cubrir sus necesidades personales. Es decir, detrás de una empresa hay un empresario que tiene necesidades para sus familias, necesidades a corto, a medio, a largo, que separa un poco su patrimonio personal de su patrimonio profesional, y ahí hemos introducido un concepto nuevo que se llama Óptima, para clientes entre 150.000 y casi 1 millón de euros, con espacios específicos en las oficinas del Popular. A partir de 1 millón ya sea banca privada, y con la idea de aprovechar sinergias. Ahí habrá más de, bueno, pues estamos iniciando más de 500 o 600 gestores personales o banqueros. Somos bancarios más bien, banqueros hay poco, pero con la idea igual de carterizar las necesidades de ese cliente y hablar su lenguaje. O sea, yo repetiré mucho que la banca cada vez más es un negocio de personas y de nivel de servicio, ¿no? Y es un negocio de detalle, ¿no? De estar muy cerca, de ser proactivo, de ese traje a medida.
Y yo creo que este camino va a ser algo que complemente el buen hacer del tema de pymes con el conocimiento personal de los dueños de las pymes, ¿no?